video vamos a resolver un ejercicio de aplicación sobre las técnicas espectroscópicas de análisis, ¿de acuerdo? Entonces, para este ejercicio vamos a analizar la concentración de cobre que contiene un mineral a través de técnicas espectroscópicas, en este caso a través de la absorción, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a realizar? El cobre, uno más, tiene la capacidad de relacionarse con una molécula que le va a dar color, que se llama la neocuprina, ¿sí? Entonces podemos fijarnos que por cada mol de cobre vamos a necesitar 2 moles de neocuprina para formar este complejo coloreado. Otro dato que debemos tener en consideración es la longitud de onda. Para que se produzca la máxima absorción, nosotros vamos a utilizar una longitud de onda de 254 nanómetros, ¿de acuerdo? Y un dato adicional también que tenemos que conocer es que este complejo coloreado del cobre va a tener mayor afinidad por los solventes orgánicos, ¿sí? Si bien es cierto, esta reacción se va a desarrollar en estado acuoso, el complejo va a estar más estable en un solvente orgánico que en un solvente, que en el agua, que es un solvente inorgánico, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hayamos conseguido el complejo coloreado, vamos a pasar todo el cobre que se forma todo este complejo coloreado a una fase orgánica, ¿sí? ¿Cómo vamos a realizar este procedimiento? Pues vamos a considerar una roca, un mineral, perdón, que contiene cobre, ¿de acuerdo? Entonces a este mineral lo vamos a triturar, triturar en partículas muy pequeñitas hasta que quede una especie de polvo. Entonces, una vez que nosotros tengamos este polvo del metal, vamos a añadir un ácido fuerte. ¿Para qué? Para que el ácido tenga la capacidad de extraer todos los metales, de disolver todos los metales y los extraiga del mineral, ¿sí? Entonces, luego de la adición del ácido fuerte vamos a añadir una base fuerte. ¿Para qué? Para que una vez que los metales fueron extraídos del mineral, pues el medio se neutralice, ¿sí? Y no tengamos un medio ácido y podamos trabajar con la muestra. Entonces, una vez que se ha neutralizado, vamos a pasar todo el contenido a un matraz de 25 mililitros y lo vamos a enrasar. Entonces aquí vamos a tener 25 mililitros de la solución de cobre. De estos 25 mililitros vamos a tomar 10 mililitros de la solución de cobre y vamos a añadir 10 mililitros de un agente reductor y 10 mililitros de una solución buffer. ¿Por qué vamos a añadir 10 mililitros de un agente reductor? Fíjense que en la reacción nosotros vamos a trabajar con cobre 1 más, pero cuando se realice el proceso de extracción nosotros vamos a tener una mezcla de cobre 2 más y de cobre 1 más. Entonces nos interesa tener todo el cobre en su forma reducida, ¿no? Entonces por eso utilizamos el agente reductor y garantizamos que todo el cobre se encuentre en su forma reducida, ¿sí? Ok, entonces hasta aquí hemos añadido 10 mililitros de solución, 10 mililitros de reductor y 10 mililitros de buffer. Entonces tenemos 30 mililitros. De este matraz, de estos 30 mililitros, pasamos a otro matraz, pero únicamente 15 mililitros de la solución. A estos 15 mililitros de solución le vamos a añadir 10 mililitros de solución que contiene neocuprina, ¿sí? Entonces se va a producir esta reacción y aquí vamos a obtener el complejo coloreado. Pero como les dije, este complejo es más estable en un medio orgánico. Por lo tanto, en este matraz vamos a añadir 20 mililitros del compuesto orgánico, ¿sí? Que en este caso es del alcohol isoamílico, del solvente orgánico. Entonces, una vez que nosotros añadimos los 20 mililitros del alcohol, pues todo el complejo coloreado va a pasar hacia la parte menos densa, que va a ser la parte orgánica, y vamos a tener una coloración en la parte superior del matraz, y en la parte inferior que vamos a tener el agua, o bueno, la mezcla de todas las soluciones que nosotros realizamos previamente, pues no vamos a tener la coloración. ¿Por qué? Porque todo el complejo se supone que pasó de una fase a la otra, ¿sí? Ok, entonces hasta aquí hemos detallado el procedimiento. Ahora vamos a mirar qué es lo que nos solicita el ejercicio que realicemos. Ok, entonces en la primera parte del ejercicio nos solicita calcular cuál va a ser la concentración de cobre que vamos a tener en el alcohol si es que la roca contiene 1 miligramo de cobre.
¿sí? Entonces, precisamente a partir de esta masa de cobre tenemos que determinar la concentración que vamos a tener en la fase final, en la fase orgánica, ¿sí? Entonces, para ello vamos a determinar las diferentes concentraciones. Primero, la concentración que vamos a tener en el matraz inicial, cuando teníamos 25 mililitros. Luego, en el matraz B, cuando teníamos los 30 mililitros. Y finalmente, en el matraz C, pero únicamente en los 20 mililitros de medio orgánico, ¿sí? Entonces, muy bien, entonces vamos a suponer que tenemos un miligramo de cobre por cada 25 mililitros, ¿cierto? Porque eso es lo que estamos preparando. Si toda la roca tenía un miligramo, toda esa roca le estamos llevando, todo ese miligramo le estamos llevando a los 25 mililitros de solución inicial, ¿sí? Entonces tenemos un miligramo por cada 25 mililitros. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es convertir a unidades de concentración molar, porque en esas unidades nos está solicitando la respuesta. Entonces, simplificamos miligramos de cobre con miligramos de cobre, gramos de cobre con gramos de cobre, moles de cobre. Perdón, no, aquí ya nos quedamos con las moles de cobre, ¿no? Entonces, en el numerador ya vamos a tener las moles de cobre y en el denominador necesitamos el volumen de solución expresado en litros. Entonces, simplemente transformamos de mililitros de solución a litros de solución, ¿sí? Y por lo tanto, en el primer matraz vamos a tener una concentración de cobre de 6.3 por 10 a la menos 4 molar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, una vez que hemos identificado la primera concentración en el primer matraz, tenemos que identificar la concentración en el segundo matraz. Para ello nos dice que estamos extrayendo únicamente 10 mililitros de solución y le vamos a añadir 20 mililitros, ¿cierto? Entonces estamos haciendo una dilución de 10 en 30 y eso es lo que tenemos que representar. Para ello vamos a utilizar nuestra ecuación de balance. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2, ¿sí? Entonces, ¿qué datos dispongo yo? Dispongo de la concentración inicial, ¿cierto? Que sería esta que tengo aquí. Dispongo del volumen que estoy utilizando para preparar la siguiente solución, que son los 10 mililitros. Entonces ya tengo esta información. Y dispongo el volumen final, que es al cual estoy llevando, ¿cierto? Que serían los 30 mililitros final. Por lo tanto, tengo que despejar la concentración 2, ¿sí? Entonces, despejamos la concentración 2 y reemplazamos los datos. Nuevamente, concentración 1, la concentración del matraz inicial. Volumen 1, el volumen de la licuota que estamos tomando, que son 10 mililitros. Y el volumen 2, pues el volumen total que vamos a tener en el siguiente matraz, que fueron 30 mililitros, ¿sí? Entonces, tenemos o llegamos a una concentración de 2.1 por 10 a la menos 4 molar, ¿sí? Y el siguiente paso que vamos a hacer para determinar la concentración en la fase orgánica, pues es precisamente considerar la última dilución. ¿De acuerdo? Entonces nos está diciendo que de esta solución que tiene una concentración 2.1 molar, que teníamos 30 mililitros, tomamos una licuota de 15 mililitros, ¿cierto? Entonces únicamente 15 mililitros lo llevamos al siguiente matraz. Y aquí vamos a añadir 10 mililitros de la neocuprina para que reaccione, ¿cierto? Pero ojo, recuerden que cuando nosotros añadimos los 20 mililitros del alcohol del medio orgánico, absolutamente todo el cobre, el complejo coloreado, va a pasar de la fase acuosa a la fase orgánica, ¿sí? Entonces aquí ya no me sirven los volúmenes de fase acuosa, sino que únicamente tengo que considerar el volumen de la fase orgánica, ¿sí? Entonces por ello es que yo voy a utilizar como volumen final los 20 mililitros y no la suma de todos los volúmenes que tengo en el matraz. ¿Por qué? Porque absolutamente todo el complejo coloreado pasó de la fase acuosa a los 20 mililitros del alcohol de la fase orgánica, ¿sí? Entonces, nuevamente vamos a plantearnos un balance de masa, ¿cierto? Y aquí tenemos que la concentración 3 la llamé así arbitrariamente por volumen 3 es igual a concentración 4 por volumen 4. Esta concentración 3 corresponderá a la misma concentración 2 que ya calculamos previamente, ¿cierto? Porque es la concentración que tenemos en el matraz de los 30 mililitros.
Entonces ya conocemos esta concentración. Ahora, el volumen 3 va a ser el volumen de la licuota que estoy utilizando, que son los 15 mililitros, ¿cierto? Entonces tenemos el valor este. Y finalmente, de acá dispongo el volumen 4. ¿Por qué dispongo el volumen 4? Porque son los 20 mililitros finales a los cuales yo voy a llevar el cobre. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación, lo que yo tengo que hacer es despejar la concentración 4. ¿Sí? Entonces despejamos la concentración 4 y reemplazamos los valores. Nuevamente, concentración 3, la misma concentración anterior, 2.1 por 10 a la menos 4. Volumen 3, el volumen de la licuota, 15 mililitros. Y el volumen 4, el volumen del medio orgánico al cual estoy llevando el cobre al final, ¿cierto? Que serían los 20 mililitros. Resolvemos estos cálculos y tenemos un resultado de 1.6 por 10 a la menos 4 molar. Entonces hemos llegado al final de la primera parte del ejercicio, que nos pide que calculemos la concentración molar del cobre en el alcohol. Y esa sería, ¿no? Ok. Entonces, vamos a proceder con el siguiente literal. Ok, el literal B nos pide que calculemos la absorbancia considerando una absortividad molar de este complejo de 7.9 por 10 a la menos, por 10 a las 3. Para ello debemos considerar también el ancho del camino óptico, que es de 1 centímetro, que nos decía previamente en el ejercicio, ¿sí? Entonces, sabemos que la absorbancia es igual al producto de la absortividad molar por el ancho del camino óptico y por la concentración, ¿cierto? Entonces, en el ejercicio anterior previamente ya habíamos calculado la concentración. Por lo tanto, ahora debemos determinar la absorbancia, ¿cierto? Entonces, si tenemos una absortividad molar de 7.9 por 10 a la 3 multiplicado por el camino óptico y multiplicado por la concentración que ya determinamos, 1.6 por 10 a la menos 4, vamos a tener una absorbancia de 1.24. ¿Sí? Esta es la absorbancia que está teniendo toda la muestra. Pero ahora recordemos que una parte del ejercicio nos dice que un blanco que se sigue el mismo procedimiento tiene una absorbancia de 0.056. Por lo tanto, para determinar la absorbancia de la muestra, tenemos que restar la absorbancia, perdón, del complejo coloreado, tenemos que restar la absorbancia de la muestra, que es 1.24, menos la absorbancia del blanco, que es 0.056. Y por lo tanto vamos a tener una absorbancia de nuestro complejo de 1.187. ¿Sí? Esa sería la absorbancia que tiene únicamente el complejo que estamos analizando, quitando las interferencias que tiene el medio en el cual se realizó la muestra. ¿Sí? Ojo, aquí tenemos que tener cuidado en las unidades de la absorbancia. Las unidades de la absorbancia generalmente vamos a tener unidades litro-mol por centímetro, o lo que es lo mismo, 1 sobre unidades de concentración molar por centímetro, que es lo que estamos aplicando acá. Y ya sabemos que la absorbancia no tiene unidades de concentración, ¿cierto? Es una magnitud adimensional, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no tiene ningún tipo de unidad, ¿sí? Ok, y vamos a continuar con la última parte de este ejercicio. Finalmente, nos pide que determinemos la concentración de una roca que, utilizando el mismo procedimiento, dio una absorbancia de 0.874, sin corregir la absorbancia del blanco, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es corregir la absorbancia, ¿cierto? Porque esta absorbancia tiene una interferencia debido al solvente que estamos utilizando, al medio en el cual se encuentra nuestra muestra, ¿sí? Entonces, tenemos que restar la absorbancia observada, la que leímos, ¿cierto? Menos la absorbancia del blanco, y nos da un valor de 0.818. Ahora sí, con esta absorbancia que es netamente de la muestra, vamos a determinar la concentración que tiene esta roca, ¿de acuerdo? Entonces,
Entonces, de igual forma, utilizando la ecuación de Lambert-Beer, tenemos que la absorbancia es igual al producto de la absortividad molar por el camino óptico y por la concentración. Como ya conocemos el valor de la absorbancia, la absortividad y el camino óptico, pues lo que nos queda calcular es la concentración, ¿cierto? Entonces despejamos la concentración, ¿sí? Despejamos la concentración de nuestra muestra y... y vamos a reemplazar los valores que ya conocemos. Entonces tenemos una absorbancia de 0.818, una absortividad molar de 7.9 por 10 a la 3 litros por cada mol y un camino óptico de un segundo, de un centímetro, ¿cierto? Entonces simplemente simplificamos las unidades y procedemos con el cálculo y tenemos una concentración de 1.03 por 10 a la menos 4, que es una concentración inferior a la que habíamos encontrado previamente, ¿cierto? De la muestra. Ok, entonces este sería el procedimiento que nosotros podemos utilizar, o uno de los procedimientos que nosotros podemos utilizar precisamente para aplicar los métodos espectroscópicos en el análisis de muestras. ¿Sí? Espero que este video les sea de utilidad y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.